estados. En este momento tenemos 36, seguramente se nos van a unir más para este conversatorio, en el que vamos a hablar sobre el derecho de agua, en particular en las reformas recientes y los desafíos constitucionales que se vienen y qué es lo que se viene para el futuro en esta disciplina del derecho. El motivo por el cual hacemos este conversatorio es más que nada para dar inicio a nuestro curso especial, a nuestra mención de Derecho de Aguas de nuestro diplomado de Derecho de Recursos Naturales, con mención en Derecho de Aguas, ¿sí? Nosotros tenemos 2 cursos de Derechos de Agua 1 y Derechos de Aguas 2. En esos cursos vemos desde el alcance general del marco normativo hasta la administración, la distribución, regulación, sanciones, permisos y todo lo que abarca el derecho de agua, que es una materia, una disciplina fundamental, no solo para los recursos naturales que nos alimentan día a día, sino que sí o sí se relacionan con otras disciplinas, y contamos con un staff de profesores especializados, con una vasta carrera y tanto académica como profesional, 2 de los cuales tenemos aquí presentes, que ahora en breve voy a presentar en particular, y agradecemos este ratito que nos dan para dar como una especie, como un pantallazo, como una introducción a este curso que empezamos en la próxima semana. Y bueno, invitamos a los que no están matriculados para este año, se matriculen para el próximo año, para los que desean formarse, o sea, no solo abogados, sino profesionales de otras disciplinas, ingenieros que hemos tenido y tenemos alumnos de otras disciplinas, así que no crean que solo está destinado a abogados, mismos que trabajan hoy en día en la actividad pública o privada, en el sector del derecho de aguas, o disciplinas relacionadas con el derecho de aguas, o mismo los que quieren formarse y especializarse en este sector del derecho, que es súper interesante y está muy en boga, y sobre todo en lo que se viene, ¿no? Y con las reformas constitucionales. Entonces, para empezar este conversatorio, que si bien planteamos algunas preguntas que enseguida vamos a hacer, voy a presentar a, como les dije, 2 de nuestros profesores, el profesor Alejandro Vergara, que es doctor en Derecho y profesor en Derecho Administrativo, Derecho de Aguas, Derecho Minero y Derecho de la Energía de nuestra universidad, de la UC, y a la profesora Camila Wettiger, disculpa si no pronuncié en el apellido, doctora en Derecho y profesora de nuestro diplomado de Derecho de Recursos Naturales y reconocida especialista en Derecho de Agua, súper reconocida, y agradecidos de tenerte aquí y que nos des este ratito. Así que vamos a empezar, sin más. Y les voy a hacer una pregunta, a ver cómo nos pueden ilustrar, como para dar una introducción en la materia. ¿Cuáles consideran ustedes que fueron o son las reformas relevantes en los últimos tiempos en derecho de agua? Sé que es una pregunta súper amplia, lo sé, pero de alguna manera nos pueden hacer una especie de reseña o introducción en lo que tiene que ver con las reformas que tuvo el régimen. Voy a invitar a nuestra profesora invitada para que nos dé su palabra. Muchas gracias, Laura. Bueno, yo parto por agradecer la invitación. Para mí es siempre volver a casa. Todos esos títulos que tú dijiste, yo los tengo, por eso lo van a saber, porque estoy más de una vez acá en la UC. Yo trabajo en otra universidad, en la Universidad del Desarrollo, pero siempre este ha sido un polo en el cual se discuten y vuelto a hacer clases en diplomados, y quedé muy contenta. A ver, derecho de aguas, wow. Bueno, como también lo sabe Alejandro, yo llegué al derecho de aguas por una cuestión profesional, no por una inquietud académica. Terminó siendo una inquietud académica, pero es porque la fuerza de la realidad me llevó al camino de ese, pero ha cambiado harto desde que
llevo tiempo dando vueltas, pero ha cambiado harto, y que lo más importante que ha pasado, a ver, me pusiste un marco temporal, y a mí me encanta, yo tengo hecho un escrito sobre las etapas legislativas del derecho de agua, y yo creo que una de las cosas relevantes, uno, el código más de mayor tiempo de vigencia, entre comillas, el 51, tenemos 69, 7, y después del 81, pero ese código que es como el que conocemos los que practicamos en temas de agua, pero que no es, que ha sido recientemente, fuertemente reformado, o sea, código 2000. Yo le pondría el nombre, lo hemos hablado en muchas ocasiones, que es un código nuevo, código 2022. La reforma del año pasado, yo creo que marca un giro que venía alargándose hace mucho tiempo en materia de reforma legislativa, incluso desde el año 92, desde se empiezan a intentar reformas fuertes al código modelo 81, podríamos decir, que es muy distintivo y muy específico, o sea, muy especial, digamos, dentro de la regulación de aguas en el mundo, no es solamente a nivel. Chile es somos un sistema muy especial, incluso mirado de afuera. Entonces, lo más importante, yo creo que si uno puede mirarlo en cajitas, es que de la del 80 al código 81, reforma 2005, reforma 2018, ahora la reforma 2022, yo creo que es un código nuevo, unido además, y que salió en parte al fragor de una discusión constitucional o al fragor de un proceso constituyente, que yo creo que el proceso está ahora un proceso constitucional un poco distinto, o tiene una forma diferente. Entonces, sale la reforma del año pasado como entre medio de esta discusión, que preguntaba alguien por ahí, hizo que nos repreguntáramos cosas que supuestamente no eran tan cuestionables. Y ahora estamos de nuevo con el código vigente y tratando de implementar lo que es el gran desafío, complicación, etapas, plazos, vamos a hablar de un montón de cosas de eso. De nuevo, con una discusión constitucional, pero que parece estar un poquito más asentada en las bases que veníamos teniendo. Entonces, de los momentos, yo creo que estamos en un momento en que ya no estamos de moda, o sea, el derecho de agua ya está más instalado como una disciplina especial, costaba mucho más que se entienda como una disciplina distinta de otras que pueden ser relacionadas, como yo soy derecho ambiental, recursos naturales, pero no es lo mismo. Y estamos además con una ocasión increíble, una oportunidad y al mismo tiempo un desafío de que esto salga bien. Yo creo que todavía estamos en proceso de que pueda salir mejor. Encauzado, podríamos decir. Tiene que estar el proceso, pero no me atrevo. A mí me preguntaron el año pasado si encontrar el código era bueno, me contaron una entrevista. Y yo dije, pues está grabado, más que me tengo cerca de mi dicho, y depende mucho de la implementación. O sea, los instrumentos y los cambios están, pero como esto depende mucho de la implementación, porque hay muchos conceptos indeterminados, hay mucho tema de criterio, la INSS ha estado haciendo también ahí un proceso que es propio también de un servicio público, entonces yo creo que esto ya se puede evaluar en sí todavía. Pero bueno, pues, hay que opinar nosotros, ya, más. No, yo voy a tener la pregunta. Vamos a tener que referirnos a varios temas, seguramente. En materia de aguas, sucede lo mismo que en otras regulaciones relacionadas con los recursos naturales. Ha habido una gran permanencia. En materia de aguas, incluso hay más antigüedad que en otras, como es el caso de la minería o la energía, que son las tres materias que cubre este diplomado y que podríamos comparar. Como la pregunta es cuáles son las grandes reformas de los últimos tiempos. La reforma en materia de aguas en los últimos 40 o 50 años, podría decir, comienzan en el año 1979 con el decreto de ley 2603, que la gente suele olvidar. Yo recuerdo a principios de los años 90, cuando yo comencé mi andadura en la disciplina, revisaba la edición de la editorial jurídica del Código de Aguas y me di cuenta que no incorporaba el decreto de ley 2603, ni en el apéndice donde se podría incorporar.
Y decía yo, ¿cómo incorporar la matriz del derecho de aguas actual? No en todos los aspectos, pero en una matriz súper importante. Ni tampoco se citaba por nadie. Era como una norma desaparecida, y para mí era una norma que cabía escribir casi con letras de oro, sobre todo el artículo 7º, que es una presunción muy relevante del derecho de agua. Entonces, yo diría que esa es la primera gran reforma de los últimos 50 años, que es la presunción de la propiedad de los derechos de agua respecto de las aguas que se estén usando en esa época, en el año 79, lo que fue el primer reconocimiento de los usos consuetudinarios, y eso fue abierto para una problemática que después sucedería tanto para cualquier usuario como para los usuarios indígenas. Incluso los usuarios indígenas no necesitaron la ley indígena posterior para poder regularizar su derecho de agua de acuerdo a ese decreto ley de 1979. Y decreto ley de época dictatorial, pero el cual no ha sido derogado hasta el día de hoy. Y después de ese decreto ley vino la Constitución, que reforzó la protección de los derechos de los particulares, luego el Código, y produjo esa gran reforma. Por lo tanto, yo diría que la reforma importante ocurrió en esa época, en el año 79, 80 y 81. Decreto de ley 2603, Constitución y Código. Y de ahí hasta ahora, y aquí van a empezar las discrepancias con mi querida amiga Camila, no ha habido otra reforma de la envergadura de esas. Ni un reemplazo, ni formal ni de fondo. Ahí yo hago un matiz. Para mí no ha habido un nuevo código, no ha habido una nueva legislación. Ha habido reformas importantes, pero ninguna de esas reformas que han ocurrido en los últimos 40 años, que ha habido varias, ha modificado ni en un ápice la sustancia, la estructura del Código de Aguas del año 1981. Perdón, del año 1980. En nada. En los aspectos fundamentales, los que dan soporte a esa estructura. No quiero enumerarlo ahora, pero sí, y podemos discutirlo, por cierto. Sí ha habido reformas importantes, y el Código ha sufrido varias de ellas. La enumero simplemente. En el año 2005, después de muchos años de discusión, se reformó el Código de Aguas, incorporando una serie de materias relevantes, pero sin modificar la sustancia del Código inicial. Después hubo una segunda reforma, hace algunos pocos años, en que se incorporó la potestad sancionatoria para la Dirección General de Agua, muy importante. Y la reforma del año 2022, del año pasado, que venía discutiéndose hace 12 o 13 años, también fue importante, pero no sustancial. Fue importante, pero no alteró la sustancia. Incorporó nuevos elementos, no alteró la condición jurídica del derecho de aprovechamiento de aguas en cuanto a su protección, y con esto termino. Incluso lo reafirmó en el sentido de señalar expresamente que es un derecho real, lo que le conectó con la protección constitucional como todo derecho real. Por tanto, ahí no hay un cambio sustancial, que es uno de los valores importantes del Código de Agua, de la regulación de agua. No alteró la naturaleza jurídica, el vínculo público de las aguas, su calidad de nacional de su público, pero profundizó muchos aspectos, y en eso Camila tiene razón al decir que fue una modificación relevante. Y en fin, fue una modificación, ya uno casi se puede emocionar como ciudadano, que fue aprobada como pocas regulaciones en nuestro país por la unanimidad del Congreso Nacional. Casi no hay ejemplos. Casi no hay ejemplos.
Y eso es súper importante. Es decir, estamos enfrentando una disciplina que en los aspectos básicos se ha mantenido en casi 50 años, bueno, en 46 años, la verdad. Pero ha tenido ajustes, reformas relevantes, pero sin alterar esa esqueletura inicial. Ah, sí. Así parto polémico, Camila, Sí, me tienes no, que perdonar. No sé, Camila, si estás de acuerdo. O sea que yo creo que como a Alejandro le gusta, me gusta a mí también porque es un día fome, pero estamos mucho más de acuerdo en el fondo que quizás en el titular. Yo estoy súper de acuerdo y bien, incluso más allá, y de hecho, ya Alejandro tocó como parte de mi tesis doctoral lo hablamos, o sea, lo estudié, de que yo creo que uno de los, no decir errores, pero en el fondo de que nos falta a veces en derecho de agua, y yo creo que reconocer, no solo reconocer, sino que Alejandro tiene la autoría de haber mirado el derecho de agua chileno desde mucho antes del Código del 81. Y eso no solo lo celebro, lo agradezco, porque cuando uno se pone, sus dictaduras partieron por una época, las mías fueron unos pocos años después, más chica, partí del código de la práctica fue a la academia, entonces la vuelta fue distinta. Yo llegué al Código del 81 como esto es, y después mi vuelta fue ver por qué era así, y por qué estaba el proceso de reforma, o por qué, cómo cruzarlo con el tema ambiental, que ese es un poco mi camino. Pero yo creo que la falta de óptica de disciplina y de mirarlo como en códigos ha sido una de las concepciones un poco, creo, miope del derecho de agua, y que el trabajo del profesor Vergara, lo digo acá como profesor Vergara y no como Alejandro, ha ayudado a llenar, porque así como él dice, tiene razón, de que esta reforma, la ley de 2022 no cambia cosas estructurales. Yo creo que sí, están los núcleos dogmáticos y luego se mantienen características súper fundamentales, pero no solo del Código del 81, sino del derecho de aguas chileno. Pongo un ejemplo mucho más concreto. Las mercedes de agua son comerciales desde el declaracionado consulto de Bernardo Higgins. O sea, la reforma de la agraria fue la que más quizás trató de modificar algunas cosas que se pueden mirar como derecho y no como ley. Ese es mi punto. En el fondo, trato de mirar la disciplina, y en eso creo que Alejandro ha sido su visionario, de como una disciplina de derecho, no como que cada vez que hay un cambio de código, que ha la reforma del 2005, también fue gobernabilidad. Así que agua es una cosa rarísima en la cual como que se ponen mágicamente de acuerdo después de 10 años de discusión. Es una cosa que yo creo que tiene que mucho ver con tiempos políticos, económicos y otro tipo de adicionales a la cazuela, pero en el fondo lo nuestro es muy directivo, porque es como que cada 15 años se produce un giro o una reforma o algo, y de acuerdo, pero después vamos volviendo a revisar cosas como, por ejemplo, la temporalidad de los derechos de aprovechamiento. Los derechos post-2022 son temporales, no son indefinidos. Se mantienen los derechos anteriores como indefinidos, en eso yo creo que hay un reconocimiento que viene no solo del Código del 81, viene del Código del 51, en que había mercedes temporales y mercedes indefinidas. Por eso me gusta mirar para atrás, porque en el fondo, mirando para atrás, tú puedes identificar lo que por la razón. El derecho de aprovechamiento, merced, el nombre que le quería poner, fue un derecho real, que le pusieron nombre en el 51, pero era eso, en su materialidad jurídica, de antes. Era comerciable. Tenía cierta protección, claro, jurídica, que fue cambiando el tema de las caducidades, de los distintos códigos. Pero hay características generales de la disciplina que se han mantenido mucho antes y que, estoy de acuerdo, perviven hasta hoy. En eso, los núcleos dogmáticos del derecho de agua yo creo que no han sufrido modificaciones estructurales, pero sí hay principios que vuelven en esta reforma, como por ejemplo el principio del uso efectivo, o sea, la posibilidad de que se caduque un derecho por falta de utilización del volumen, que era algo que estuvo en el 51, estoy mirando el código penal, 51, 69, y el 81 no lo tomó. La precisación del consumo humano estaba en el código del 51, el 67, y vuelve ahora. Ese tipo de giros son los que yo me baso para decir que eso es un código distinto. Estoy usando un poco la misma similitud que pasó con la reforma del 67, que determinó en un código 69. Yo creo que va a ser algo
¿Puede pasar algo similar respecto de lo que es la matriz original del Código 81? En cuanto a principios que cambian, como la de priorización, de caducidad, temporalidad, intervención de la administración, el tema del cambio de instrumentos con temas, con causales ambientales. O sea, yo creo que hay material suficiente para decir que este puede ser un código nuevo en el sentido como más de fondo. Ahora, igual creo que todavía falta para ver si eso cuaja. Yo creo que hay un tema aquí de horno que falta, pero... Y hablando de lo que falta y de los giros y los cambios, ¿cuáles, vamos a pasar a la segunda pregunta, cuáles consideran que son los problemas centrales y las barreras que se dan en materia de derecho de aguas hoy? Creo que esta es la primera ratita. Más clara que yo todavía, pero ahí yo complementar. Y así nos disputamos, no polemizamos. Conversar. La pregunta es, ¿cuáles inconvenientes existen en la regulación hoy? Sí, ¿cuáles son los problemas, las barreras, los conflictos que se dan hoy en el derecho de... A ver, yo partiría sobre una base, una línea base. Que nuevamente nos enfrentamos a una regulación que ha tenido gran permanencia, con modificaciones más o menos profundas. No voy a seguir polemizando, ¿cierto? En que se ha producido, uno podría decir, una mejoría, un mayor acuerdo en algunos aspectos que había que regular en materia de aguas, pero ha sido acompañado de una praxis disímil. Hubo el intento, desde que se inició la democracia en nuestro país en el año 90, o reinició esa democracia, de cambiar el modelo. ¿Y para qué decir eso en los últimos años? Eso es lo que a mí me indica que no hay un cambio de código, porque no cambió el modelo ni formal ni de fondo. Cambió. El modelo sigue idéntico. ¿Y cuál es ese modelo? Lo describo rápidamente para ver cuáles son las posibles barreras. Un modelo que entrega herramientas al Estado, entre comillas, por nombrarlo así, y a los particulares. Por una parte, herramientas de administración doble. Por un lado, hay un órgano de la administración que tiene potestad relevante en materia de aguas, de ordenar la situación de las aguas, de evitar que cualquier particular comience a utilizar las aguas sin que previamente haya obtenido una concesión o un título para ello, un derecho. Y de instar por la regularización de aquellos antiguos, por un órgano, pero que no es monopólico en su actuación, porque es una disciplina, y eso hace muy interesante el ejercicio profesional, en donde los particulares, asociados a través de juntas de vigilancia, organizaciones de usuarios, ellos mismos, los particulares, distribuyen el agua entre sí. Tarea que en muchos sitios la lleva un órgano estatal, un órgano administrativo. Entonces, esa característica ha permanecido incólume, es fuente de muchas libertades para los particulares. Y por otro lado, la protección de los particulares se ha mantenido, pero los particulares han perdido arbitrios. Y en eso es quizás lo que origina en Camila y otros especialistas en decir que puede haber habido un cambio en el código. Se terminó el arbitrio de no usar completamente las aguas, ya sabía que eso había comenzado en el año 2005. En el año 2005 se intentó incorporar la caducidad, pero no así, por el temor a la actuación arbitraria de la administración. Y ahora se incorporó en el año 2022 la caducidad, pero con la discrecionalidad bien reducida al mínimo y con una incorporación de muchas garantías procedimentales y procesales para el titular de ese derecho que puede llegar a ser caducado. Entonces,
Eso no producen barreras, ordenan. Por eso al final todos estuvimos de acuerdo en la incorporación de esta pena de extinción de los derechos, porque era muy razonable para casos extremos de no uso, con grandes avisos y garantías. Entonces, yo no creo que se hayan producido barreras en la utilización de las aguas, sino que la regulación en definitiva se mejoró en muchos aspectos. Hay otros aspectos más discutibles, que no quiero entrar en detalle ahora, pero yo no veo grandes barreras en ese sentido. Sigue siendo una regulación con muy poco conflicto, muy poco conflictiva entre los particulares. El conflicto normalmente se da entre los particulares con la administración estatal, con los órganos administrativos, entre el particular y la Dirección General de Agua. Pero los particulares entre sí, entre ellos, no tienen grandes conflictividades. No habría una disputa de derechos como puede ocurrir en minería. Es menor, siendo baja también en minería. No sé, Camila, ¿tú qué crees? Yo, en ese aspecto, tiendo a estar de acuerdo. Yo creo que la conflictividad, si se mira entre usuarios, voy a dejar acá más que particulares, se habla de usuarios, porque además hay entidades públicas que también son usuarios. Y ahí el Estado tiene otra cara. Estoy pensando en minera, estoy pensando en empresas. Las aguas son tan de multiuso, multifuncionales, que no hay actividad ni disciplina, o sea, no hay ni actividad, ni sector, ni industria, ni nada que no tenga, o sea, eso es como un dominó. Tú en agua, como le decía mi alumno, ustedes quieren hacer una reforma y tienen que sentar a muchísima gente y tienen intereses rivales, muchas veces contradictorios, y ni siquiera y asumes de que eso puede estar resuelto, o sea, ni siquiera. Pero, por ejemplo, cuando tú te quieres reformar el sector minero, tú tienes más identificables a tus incumbentes. Claro. En aguas es mucho más complejo. Yo creo que son las razones por las cuales las reformas se demoran muchísimos años, ¿ya? De hecho, un estudio pendiente de ver como por qué pasa cada 15, que ya es así como tiene una cierta temporalidad como los terremotos. En Chile. Yo creo que la conflictividad entre particulares, de hecho, hicimos un estudio en la universidad, eso es algo que lo compartí, en que se analizó con ingeniería, con el tema de uso de data mining en matemáticas, la sentencia a lo largo de Chile, y tratar de ver si en el fondo tenían un correlato con escasez hídrica o con, para ver si hay un correlato geográfico, porque el tema de agua pasa a ser una cuestión práctica. En fondo, si hay o no hay, a ver, no todos los procesos son verdes, pero era baja. Y la mayor conflictividad, o sea, el 80% de la sentencia, incluso más, creo, voy a decir un número conservado, el 80-85%, era, como dice Alejandro, con la autoridad, y con una autoridad en particular, que no era, no dejé, porque es la que está a cargo y la que tiene además, con la que hay recursos de reconsideración, recursos de reclamación después en tribunales. Pero eso directamente tiene que ver con el sistema, por lo que decía Alejandro antes, que hay muchas posibilidades de conflicto. No quiero hablar de conflicto en un término negativo, sino legítimo conflicto, distribución, reparto. Ahora con la privatización, eso es algo que yo creo que va a tener un cambio. O sea, ahí vamos a tener que volver a mirar eso. Y la EGEA va a tener más facultades, que se paran antes de llegar a tribunales. O sea, no tienen que llegar a tribunales, se paran en la junta, se paran en los arbitrajes, del mismo usuario. Entonces, no llegan a como el tema jurisdiccional. Quiero que es una virtud del sistema, porque muchas veces esas respuestas son más rápidas, no voy a hacer un juicio de justicia, no, por el fondo son más rápidas y son más efectivas a veces que en un juego suma cero en que uno gana y el otro pierde. Eso tampoco lo veo. Yo la barrera, más que problema, yo lo veo como un desafío pendiente, que es como la pata de la mesa que estaría faltando, además de todo lo que implica implementar las modificaciones legales que tenemos a partir del año pasado, el sistema institucional, justamente. O sea, la Dirección General de Agua, como órgano en su jerarquía, un análisis que yo vengo haciendo hace un rato, en su jerarquía, en su presupuesto, en su persona, en su posición en la administración del Estado,
yo por ejemplo con el tema ambiental, que es la otra disciplina que yo enseño. Ya no podemos seguir teniendo una CONAMA y pasamos a tener un Ministerio de Medio Ambiente. En el tema de aguas yo creo que va a ser algo similar a este punto. O sea, la DGA, con todas las facultades que se le han entregado, competencias, atribuciones, y con todo lo que tiene que interpretar o resolver, o evitar conflictos también. Yo creo que les hace falta un cambio institucional muy importante. No solamente en términos, puede ser de jerarquía, podemos elegir otro tipo de órgano, puede ser un servicio funcionalmente descentralizado, puede ser, pero sobre todo en términos de recursos físicos. Estaría fatal. O sea, a ver, no tengo la atención de que en nuestro país, como puede ser, nos quedamos con leyes muy largas y muy extensas y con muchas facultades y con muchas cosas por hacer, pero que en la práctica quedan ahí o empiezan en el fondo a tironearse, los conflictos se dan por falta de resolución, o por falta de criterios, o por falta incluso de recursos humanos que vayan a terreno. Estoy pensando en el día a día. Al final no das justicia material, no, o sea, estás cumpliendo una función pública que vienes. Exacto. Bueno, entonces vamos a... El tema institucional yo creo que es la pata a la mesa. Que es algo a lo mejor pendiente y vamos a relacionarlo con nuestra tercera pregunta, que es ¿cuál es, conforme a vuestro criterio, la perspectiva en la materia de derecho de agua? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se vislumbra? ¿Qué es lo que, bueno, como tú acabas de mencionar, qué es lo que se necesita? ¿Cuál es el desafío constitucional? Si bien es súper amplio y obviamente hoy no nos da el tiempo, pero sí de eso hablamos y cada profesor y les repito, es un honor tener a profesores como los que tenemos hoy, más todos los que conforman esta mención de derecho de aguas para que aprovechen, pero sí pensar en qué es lo que se viene a criterio de ustedes como para darnos una pista y prendernos esa llamita así del interés, por pensar en qué es lo que se viene y que desde cada uno, y mismo haciéndonos especialistas en la materia, que se puede aportar, ¿no? Ahora comienza a cambiar. Ping-pong, la jugada también. Yo estaba pensando que complementario, bueno, no estar de acuerdo, pero al final hemos seguido... Es más rico. Sí, obvio, eso se me fome, claro. ¿Qué veo yo? ¿Ya? Sobre todo, yo siempre hago disclosure de que lo mío, claro, verdad, es muy mezclado. A mí de las cosas que me apasionaron de la práctica profesional y después del camino académico que tomé fue la integración, o en lo que corresponda, de disciplinas como derecho ambiental y derecho de agua. Fue un tema práctico y después puede ser más dogmático, pero eso fue una vuelta distinta. Yo creo que, a ver, voy a separar los planos. Uno, ya lo dije, el tema institucional, porque es un tema práctico, es un tema operativo, es un tema necesario. Yo creo que no se le puede hacer más cerquite. Ahora, la pregunta es quién le va a poner el cascabel al gato y le va a pasar el presupuesto, pero eso es un tema que también tiene que ver con política pública, tiene que ver con gobierno, tiene que ver con decisión. Claro, y eso puede ser este gobierno, puede ser el siguiente, puede ser el anterior hizo una mesa, y ni en la Mesa Nacional del Agua, porque también me tocó exponer, que propuso una cosa que nadie más había propuesto, porque además me gusta ya, no la contra, pero propuso una cosa distinta, ni agencia, ni subsecretaría, otra cosa distinta, se pudieron poner tanto. O sea, llegaron a un mínimo acuerdo que era el tema de la subsecretaría, pues eso fue una opción que tomó el gobierno presentar ese proyecto, que además quedó trancado. ¿Por qué? Y aquí me engancho con la otra pelota que está dando vuelta, es la constitucional. El año pasado, una de las razones por las cuales muchos abogados de agua como que empezamos a revisar, cosas que, citando a un profesor de mi tesis, tienen los bienes públicos, a Alejandro le apasiona, y a mí también, por el fondo, eso nadie lo discute. Bueno, el año pasado nos estuvimos preguntando si las aguas eran bienes comunes o qué tipo de bienes eran, que por qué eran de este tipo, que por qué no eran del otro tipo, si este es un término jurídico, económico y político también. Todo nos empezamos a preguntar desde casi qué somos. Creo que un ejemplo de las no tan buenas propuestas estuvieron en verdad en la propuesta rechazada. Lo digo con mucha responsabilidad porque me tocó discutirlo en distintos foros, porque yo creo que el principal problema de esa propuesta era que no conversaba con la realidad ni del derecho chileno de aguas, ni con nuestra historia, era como un Big Bang, y era poco operativa, o sea, como que hacía oídos sordos con la
reforma que se había acordado hacía meses atrás, como dice Alejandro, por unanimidad. Entonces era realmente una cosa media distópica. Marea de agua, tú dices, específicamente. Y ahora, igual tenemos esa discusión en paralelo a esta implementación, cambio, interpretación de criterios, principios que vuelven o nuevos. Y pareciera ser, hasta el momento, porque hay equipo no hablar solamente hasta el día de hoy, que las bases no se van a modificar de forma, como dice Alejandro, no va a haber yo creo que no va a haber un Big Bang, no va a haber un intento de nuevo de que le cambie la naturaleza jurídica o la carácter de los derechos de aprovechamiento, que el año pasado, ¿te acuerdas? Era nombre, comercialidad, o sea, era una serie de cosas que venían junto con esta propuesta. Yo creo que no pareciera, incluso reconocido por los que proponían ese tipo de cosas, que en verdad esto no prendió. No, o sea, claro. Ahora, eso yo creo que también igual tiene una serie de cuestionamientos al modelo que bien dijo Alejandro, que pareciera que ya no se van a seguir cuestionando algunas cosas. Por ejemplo, carácter de aprovechamiento como real, como comerciable, transferible, una serie de cosas que tienen que hacer mucho más. Pero sí en el ejercicio del derecho yo creo que vamos a tener un ajuste, y estamos teniendo un ajuste no menor. Y ahí también pueden haber cosas de la propuesta constitucional que puedan salir, pero que yo creo que necesariamente van a tener que enganchar con cosas que ya están en el código el día de hoy y que son conceptos cruzados con otras disciplinas como ambiental, sobre todo ambiental, los términos nuevos, por ejemplo, sustentabilidad del acuífero, es una cuestión que está bien, lo define un poco el reglamento, pero yo, cuando acá la jerarquía normativa la tengo súper clara, o sea, lo que define la ley, el reglamento, las instrucciones y las resoluciones también tienen otra jerarquía. Entonces, yo creo que lo que va a ser más complejo es esa interrelación y esa reinterpretación, sobre todo con organismos que están teniendo una voz distinta, o incluso, voy a decir otra cosa, cantante, más que la GEA. Porque si hay un comité, estoy hablando del tema de gobierno y administración del Estado, hay un comité interministerial para la transición hídrica, no sé si lo dije completo, creo que faltaba una palabra, lo lidera el Ministerio de Medio Ambiente. Y eso dice algo. No digo que esté bien o esté mal, estoy simplemente diciendo que eso dice algo. Y de lo que salga de ahí, y por lo que sí, hay una incumbencia. A ver, hay un líder de la mesa, y te voy a poner un ejemplo súper concreto, y esto no es ningún secreto, lo han visitado muchísimo, que el proyecto de ley de los consejos de cuencas va a salir lo lleva la asesora del Ministerio de Medio Ambiente, no lo lleva la Dirección de Agua. Coordinación interna, todo lo que tú quieras, o sea, estoy segura que, pero digamos, que todo esto salga con un solo cauce, pero pues igual dice algo. Yo que, digo, enseño las disciplinas pero eso porque tú a mí no me cuaja. Una visión como que me provoca un poco de incomodidad. Creo que es un factor. Yo creo que la función ambiental del agua es una de las funciones, pero el derecho de agua no es un derecho ambiental. Netamente. Alejandro, no sé qué piensas antes de que pasemos a una pregunta que tenemos. Bueno, en relación a la perspectiva es la pregunta, ¿qué es lo que pueda suceder? ¿Qué es lo que se viene? Ahora parto hablando como ciudadano también. Como ciudadano informado en materia de agua, por decirlo así. El tema de las aguas ha adolecido de mucho populismo, por nombrarlo de algún modo, populismo intelectual, a pesar de la gran permanencia del modelo de las aguas en nuestro país y el éxito que ha demostrado el modelo de las aguas, que está a la vista. Quizás no se le ha dado el respeto público que se ha tenido respecto al modelo minero, en que aquí ha tocado y no hay discusión pública con el modelo minero. Busquen ustedes información en los periódicos o discusiones en el Congreso Nacional, es posible, para los proyectos de modificar el modelo minero, no ha habido nada. Nada en 40 años. Pero en materia de agua, está plagado de activistas para alterar el modelo, pero sin ninguna evidencia
o sin ningún diagnóstico real de la falta de funcionamiento, sino que simplemente con otros objetivos distintos a los que normalmente un modelo de regulación de las aguas ha de servir. Las aguas son el insumo de casi todas las industrias y para qué decir de la propia sobrevivencia de todos nosotros. Entonces tiene una gran relevancia. Y se ha buscado con esos populismos problemas sociales, problemas medioambientales, y se ha intentado cambiar. Pero eso va a permanecer, yo creo, porque quizás el tema del agua moviliza electores, hay un problema. Pero el tema es que ha permanecido, y perdona mi insistencia, Camila, incólume en sus bases, reforzadas las bases, cambiadas algunas bien importantes, pero ha estado incólume. Entonces eso es nuevamente muy decidor de los modelos neoliberales, por decirlo así, como se trata despectivamente, o neomodernos, como podría ser una calificación muy técnica, en materia de recursos naturales. Entonces los especialistas en derecho de aguas pueden mantener su visión central. Dicho eso, agrego nada más lo siguiente. Quizás la propuesta constitucional del año pasado fue rechazada por muchos de los que podemos llamar los incumbentes, los interesados en materia de agua, especialmente por las reformas refundacionales en materia de agua. Fíjense ustedes que si se observa las votaciones en la zona central del país, en donde está plagado de organizaciones de usuarios de distintas ideologías personales, pero titulares de derechos de aprovechamiento de agua de distinto tamaño, agricultores normalmente, la votación fue superior al 62%, 70%, en algunos casos de esas comunas rurales del país, llegó casi al 80% en contra del proyecto. Y aparentemente, yo no tengo ningún arte de un analista electoral ni nada así, aparentemente fue por el tema de aguas. Entonces, el tema de aguas nuevamente pareciera que concita en gran parte de la población mucho acuerdo. Se produjo el año 2022 a raíz de la reforma del Código de Aguas que se aprobó por la unanimidad del Congreso Nacional. Y entonces a partir de ahí pareciera que en nuestra sociedad se entiende que con esa reforma se producen acuerdos y se consolida una visión de la materia de agua. Entonces yo puedo decir, da la impresión que la perspectiva en materia de aguas es cierta permanencia. No para esperar 50 años más o 40 y tantos años más, pero es cierta permanencia. Es algo realmente importante que los representantes en el Congreso Nacional se han dedicado a perfeccionar la regulación de las aguas y no a demolerla en todos estos 40 y tantos años. Entonces, lo que se observa es eso. Y en fin, digo lo siguiente, que lo más probable es que, ya que preguntaba si es que se va a dictar una constitución, es que se va a intentar darle una mayor solidez a ese rango constitucional, a las dos definiciones fundamentales del derecho de aguas, que es por una parte la naturaleza pública o común de las aguas en estado natural, y a la protección de los títulos de aguas, sin lo cual no solamente se afectaría al uso del agua para riego, ya que hemos mencionado la zona central, sino que al uso del agua y a los títulos respectivos de muchos emprendimientos que necesitan certeza, a la empresa minera, a la empresa frutícola, a la empresa vitícola, a todos los tipos de usos industriales, el uso sanitario. De ahí que la
la regulación de las aguas tiene un efecto expansivo enorme. Es una regulación de mucho cuidado y quizás eso mismo hace producir mucho populismo. Entonces mi definición sería nuevamente, pareciera que la permanencia es el signo de esta regulación de las aguas. Muchas gracias. Y a ver qué pasa, ¿no? Y que ¿Qué no, pasa? esto es una cuestión de desarrollo. Sí, es de desarrollo. Claro. Así que muchísimas gracias. Hay una pregunta, pero creo que tiene más que ver con lo que ya dijo la profesora Camila, que habla de la fusión de la unidad de nieves y glaciares de la DGA. Creo que tiene que ver también, que está de alguna manera respondida, que tiene que ver con qué va a pasar con la DGA, si necesita una reforma. ¿Quién especifica en todo caso? Sí, igual me voy a encargar de Sí, hacerle perfecto. llegar la respuesta. Muchísimas gracias. El tiempo nos apremia, pero la idea era darle una visión, una introducción al curso de aguas suplidos que está por comenzar la semana que viene. Invitar a los que ya están en este diplomado y que van a saber que podemos aprovechar a los profesores de esta calidad y con esta preparación y que van a poder responderle todas las preguntas. Así que agradecerles que hayan compartido un ratito de su tiempo y a ustedes también por venir. Y a los que quieran sumarse a nuestro diplomado, en esta mención de Derecho de Aguas están súper invitados y les aseguramos y garantizamos que le vamos a dar todas las herramientas para ser unos especialistas en materia de derecho de aguas y para poder responder a las necesidades que tengan profesionales, académicas, por demás. Así que muchísimas gracias, vamos a dar un cierre a este conversatorio y nuevamente muchas gracias y nos despedimos por ahora, pronto nos encontramos en las clases. Las clases. Muchas gracias. De nada, encantado. Muy bien.